Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo aquí en el mostrador.cl, en el programa Al Pan Pan, donde vamos a estar tomándole el pulso a una serie de acontecimientos que van a ocurrir hoy día. Hay dos momentos hoy día muy importantes. Por un lado, el Pleno de la Corte Suprema. Recordemos que 3 veces se ha rechazado la reapertura de la Comisión de Ética, donde se pretende resolver la situación que ha afectado a partir de la revelación de una serie de chats con respecto a, por ejemplo, el exministro Lamberto Cisternas o actuales ministros como Mario Carroza, en términos de lo que tiene que ver ahí con designación de notarios, o la magistrada Ángela Vivanco o la magistrada María Teresa Letelier, esta vez por tanto cómo llegó Letelier al máximo tribunal, o respecto de Vivanco por gestiones que realizara su marido para promover todo esto en la campaña del fiscal nacional. Ahí vamos a estar conversando sobre aquello y por lo tanto lo que pase hoy día en el máximo tribunal es muy importante. Pero hay otro evento que va a ocurrir también y que tiene que ver con el informe de política monetaria del Banco Central, donde se van a definir varios temas que tienen que ver con crecimiento, inflación, tasas de interés. Ya ayer se hizo un recorte de 25 puntos base respecto de la tasa de interés en voto dividido. Se señala que esto no alcanza para reactivar la economía, pero vamos a estar conversando en el siguiente bloque, como todos los miércoles, con Iván Weissman. Pero ahora queremos entrar y partir con una polémica. Este spot que dura apenas 10 segundos, ¿no es cierto? Y que muestra gusanos que están saliendo ahí desde la tierra en un papel antiguo, en fin. Y lo único que hace ese spot es señalar, esto es lo que ocurre cuando no se donan los órganos, porque finalmente eso se convierte en comida para gusanos. Y esto ha generado una tremenda polémica. Han salido ahí exministros de salud, el propio colegio médico, que esto no favorece para digamos, esta campaña no apunta, no logra su objetivo. ¿Cuál es? Generar más conciencia y sobre todo que las personas efectivamente donen órganos en caso de muerte. Bueno, hay un diputado que dice todo lo contrario, que esto sí ayuda, y le vamos a preguntar precisamente al diputado radical por la región de Valparaíso, integrante además de la Comisión de Salud y también de Derechos Humanos, Tomás Lago Marcino. ¿Cómo le va, diputado? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y efectivamente he sido una de las voces disonantes entre todos aquellos que han fuertemente criticado el spot. Ya, a ver, partamos por ahí, diputado. ¿Por qué usted sostiene que este informe cumple su objetivo? O sea, perdón, está hablando del informe de política monetaria, que este spot cumple su objetivo. O sea, recordemos viejo adagio que dice, no puedes hacer lo mismo y pretender tener resultados diferentes. Si quieres tener resultados diferentes a los que habitualmente tienes, tienes que cambiar tu estrategia. Y se ha planteado críticamente de haber hecho una campaña de otras características, más alegre, más propositiva, pero yo quiero remontar a las campañas del año 2022 y 2023 que fueron diseñadas también en este gobierno. 2022, con una bella canción, Gracias a la Vida, se planteaba el agradecimiento de Chile a las personas que donaron su órgano. Esa campaña no movió la aguja ni un milímetro de la cantidad de donantes en Chile. Después del año 2023 se hizo otra campaña que se llamó Chile País Donante, llena de imágenes de todo Chile, de personas que donaron en todo Chile y que recibieron vida, muy alegre, muy bonita. ¿Cambió algo la aguja? Nada. Seguimos con los mismos resultados de procuramiento en Chile. Y hoy día, con esta campaña que claro que es desagradable a la vista, a nadie le puede gustar observar gusanos, pero yo creo que cambia el paradigma de las campañas anteriores y yo creo que uno no puede hacer lo mismo y pretender tener resultados diferentes. Y aquí los resultados diferentes que queremos es que el tema de donación de órganos esté en la palestra. Y yo he visto al menos
que ha estado en la palestra. Ya, perfecto. Entonces, por ahí partimos, ¿no? Porque efectivamente, diputado, usted tiene razón. Se está conversando y se está hablando. A mí me sorprende que tan poquitos segundos, ¿no? O sea, estamos hablando apenas 10 segundos, claro, provocan esta conversación. Pero eso es interesante porque precisamente los creadores, ¿no es cierto? Me imagino que lo tuvieron a la vista, ¿no? Es decir, vamos a hacer una cuestión corta, pero que logre provocar. ¿Cuál es el punto ahí? Por ejemplo, ¿qué ha dicho en este sentido, por ejemplo, el senador del Partido Socialista y ex presidente del Colegio Médico Juan Luis Castro, que esto es contraproducente, que se va a producir exactamente, porque claro, estamos todos conversando, pero la pregunta no es esa solamente, la pregunta es si a partir de esa conversación va a haber más conciencia uno y va a aumentar la donación de órganos. Y ahí él dice que eso no va a ocurrir. ¿Cómo lo ve usted? Mire, yo creo que hay que irnos a campañas de otros países, de temas polémicos, porque evidentemente el procuramiento de órganos, si bien muchas veces se plantea como algo muy bonito en la práctica y en el momento es algo polémico, producto de que hay muchas familias que deciden no que los órganos de sus seres queridos no sean donados a pesar de la persona haber dado el consentimiento en vida. Es algo polémico, así como fue polémico las campañas en torno a- en contra del cigarrillo en Chile y en otras partes del mundo, o contra el conducir en estado de etílico, bajo los efectos del alcohol. Recordemos campañas mundiales en las cuales se ve una persona manejando y que de repente choca y que claramente se da a entender que la persona falleció, o las consecuencias que tiene eso para otras personas. Cuando hablamos de salud, generalmente nos gusta, sobre todo a los médicos, y lo hablo como médico también, romantizar mucho la medicina. Un poco mostrar lo típico que uno ve en las series estadounidenses, Doctor House, Grey's Anatomy, eh, que todo es bonito, que todo es limpio, que todo es pulcro. Pero generalmente la medicina es todo lo contrario. La medicina está llena de elementos sucios, está llena de actos que a veces son desagradables, pero que uno tiene que realizar en función de la profesión que uno tiene. Entonces, yo llamaría primero que todo a desdramatizar y quitarnos un poco la delicadeza de la piel. Aquí estamos hablando de un tema que es sanitario y que por lo menos a mí siempre me ha llamado la atención la romantización y la pulcritud que se trata de notar, entendiendo que la medicina es algo que no es pulcro, que no es 100% limpio, que tiene procedimientos que son menos atractivos de lo que eh, nos parece. De hecho, anecdóticamente te puedo comentar ¿Ya? que muchos compañeros en la universidad hace hartos años se sorprendían de haber decidido la carrera porque claramente lo imaginaban de otra forma. Claro, de hecho, usted es médico cirujano. ¿Usted ha operado, diputado? Sí, efectivamente, o sea, yo no Ya, soy cirujano de profesión, de especialidad. Me dediqué más a la línea de la medicina interna, correcto. pero obviamente uno durante su carrera ha practicado aquello. Ya, pues, es que por eso le pregunto, porque yo entiendo lo que usted dice, o sea, la medicina y todo lo que se realiza en torno, ¿no es cierto?, por ejemplo, a una intervención quirúrgica, por supuesto que no tiene nada de bonito, o sea, es chocante. Lo que ocurre es que esas imágenes, claro, uno no las ve, o las ve de manera muy acotada cuando se hace un reportaje, ¿no es cierto?, un documental, pero con mucho cuidado. Ahora, volviendo al spot, yo francamente, y lo digo abiertamente acá, yo no, yo sinceramente me incluyo entre aquellos que no veo acá cuál es lo tan escandaloso, porque si me hubiesen mostrado un órgano comido por gusano, ya, lo creo. Pero acá estamos hablando de gusano, o sea, está mostrando en el fondo, hace la relación de manera más metafórica respecto de cómo esos mismos gusanos que aparecen podrían estar comiéndose, por supuesto, un órgano. Ahora bien, de nuevo le pregunto, diputado, ¿usted diría que este spot va a generar más conciencia, rompe la lógica y usted, como usted decía, se cambia la estrategia? ¿Qué va a pasar, cree usted? O sea, eso nos lo va a decir el tiempo, claramente. Y si es que vemos un cambio estadísticamente significativo en los niveles de procuramiento de órganos en Chile, claramente aquellos que estuvimos defendiendo el spot vamos a estar, va a haber estado en lo correcto, y aquellos que
estuvieron en contra de él en la otra vereda. Obviamente el tiempo lo dirá, pero yo quiero, en la misma línea, recordemos las políticas públicas, las primeras políticas públicas en Chile de lucha contra el tabaco, el famoso Don Miguelito, que tenía obviamente una traqueotomía, producto de un cáncer de laringe, si mi memoria no me falla, y que tenía que hablar con un dispositivo adicional, un dispositivo que le permitía hablar. Eso no era bonito. Y de hecho, mucha gente en aquel momento se escandalizó por aquello porque se mostraba a Don Miguel, era muy polémico, pero eh, desde las múltiples políticas públicas que se han implementado en Chile en torno al tabaco, espacios libres de tabaco, la publicidad en las cajetillas, los impuestos, el conjunto de las políticas públicas que incluyó aquellas propagandas tan polémicas, permitió que desde hace algunos años a la fecha se haya estancado la curva de crecimiento de las personas tabáquicas en Chile. Lo mismo con la campaña en torno a alimentos saludables. De hecho, esto anecdóticamente también, en el mundo se planteaba la información nutricional en los alimentos como un semáforo, es decir, Claro. rojo aquello que era alto en nutrientes nocivos, amarillo aquellos intermedios y verde aquellos que estaban bien. Y Chile rompe este esquema mundial que se utilizaba y estrena estos discos pares que dicen alto en azúcar, alto en Claro. sal, alto en etcétera. Y de hecho demostró que funcionaba. Y otros países, a propósito que está la polémica con Argentina, Argentina implementó estos discos pares después que nosotros, solamente que no le puso alto en, sino que le puso exceso. Eh, y fue una política pública que funcionó, Ya, porque pero rompió ¿funcionó el esquema, no realmente? O hicimos lo sea, mismo. ya, pero espéreme, es que eso es interesante. ¿Funcionó realmente? Porque cuando uno ve estos productos, alto en azúcares, alto en sodio, alto en grasa saturada, la pregunta es, ¿tuvo efecto? Es decir, ¿la gente compra menos esos productos para entender? Bueno, efectivamente han habido múltiples estudios posteriores a la implementación de la política pública que han reafirmado que ha sido útil. Entonces, en ese sentido, y que el punto de ello es que rompió un esquema. El mundo materializaba esta forma de informar más fácilmente a los consumidores de alimentos a través de un semáforo. Y Chile cambió ello y pasó a discos paros porque dijo que era más fácil de informar. Y fuimos exitosos y otros países el día de hoy lo están implementando. Ya, usted ¿A qué dijo, voy con esto? dígame, dígame, ¿A qué dígame. voy con esto? No podemos pretender tener resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo. Teníamos aumentos significativos de tabaquismo en Chile, se implementaron campañas que eran bruscas, que mostraban justamente, recordemos las campañas contra el tabaco con órganos eh, con, con tabaquismo, que eran negros, o la misma que se muestran en las cajetillas de cigarrillos. Es decir, estas campañas tienen que muchas veces ser chocantes para que generen un efecto. Y obviamente, como comunicadora, tú sabrás mejor que yo que a veces hay que romper esquemas y hay que romper huevos para hacer tortillas. Pareciera ser que así es. Bueno, lo que sí usted dijo, diputado, que son puritanos ruborizados la sociedad de trasplante, que sugirió, claro, promover una campaña con mayor sutileza. La presidenta del Colegio Médico, Ana María Arriagada, dijo que es una imagen poco empática. Efectivamente, yo planteé que había que quitarse esta delicadeza de piel, que estábamos siendo muy puritanos y que no podíamos quedarnos en esquemas rígidos, aquí hay que ser flexibles. El año 2022, insisto, campaña Gracias a la Vida, hermosa, una hermosa campaña con la canción de Violeta Parra, mostrando imágenes de personas donantes, de personas que recibieron aquellos órganos. Año 2023, Chile, país donante. Otra campaña hermosa, bonita, altruista, en la cual aparecían imágenes en todo Chile de personas que donaron y personas que recibieron órganos. Personas aplaudiendo, etcétera. ¿Cambió algo? No cambió absolutamente nada los niveles de procuramiento en Chile. Hoy día tenemos esta nueva campaña que ni siquiera es la campaña en sí, es un teaser. Es Exacto, decir, casi, o sea, es que, claro, es eh, como eso. es como la pre-campaña.
y estamos Exacto. hablando un montón de donación de órganos. Tenemos este programa. Yo, honestamente, hace años que no veía que se hablara tanto de procuramiento de órganos en Chile, desde que se discutió la ley de donación de órganos, probablemente. Entonces, yo digo que el solo hecho de que estemos hablando de esto ya es una buena noticia, porque las personas muchas veces no son conscientes de la donación de órganos y hacernos más conscientes de ello es un paso fundamental Sí. para que tenga mayor aceptabilidad. De hecho, para cerrar el tema, diputado, porque quiero pasar a otros temas, pero también para las personas que nos escuchan y nos ven hasta ahora, solamente señalar que, claro, efectivamente en Chile, si usted es mayor de 18 años, automáticamente ya es donante. Si y si no quiere serlo, tiene que ir a una notaría y dejar expresamente establecido aquello. El problema es que cuando las personas mueren, son las familias las que bloquean la entrega de órganos. ¿No es así, diputado? Efectivamente. Ya. Diputado, vamos a otros temas para que aprovechemos el tiempo, porque yo contaba precisamente hoy día que hoy va a producirse el cuarto pleno de la Corte Suprema para tratar las revelaciones de los chats, ¿no es cierto?, que tienen ahí en las cuerdas, no en las cuerdas, pero tienen ahí una tensión importante y se ha puesto el ojo en la Corte Suprema particularmente. Y también hay otro punto que tiene que ver con la querella que ha presentado Mario Desbordes en contra del INDH, entre otros aspectos por prevaricación. Dice que actuaron fuera de la ley al decidir este organismo querellarse por supuesto tráfico de influencias. Él dice, la acción del INDH no es en contra de mí, pero me menciona 30 veces. Quiero preguntarle, ¿cómo ve usted esa acción del exdiputado Mario Desbordes? Bueno, primero que todo, yo he sido muy crítico del rol del Instituto Nacional de Derechos Humanos, producto de que muchas veces se sale de su competencia. Y yo creo que esta es una de ellas, ocasiones de aquello. Habiendo dicho eso, que también tiene que ver con una institución del Estado de Chile que tiene un rol muy relevante y que no corresponde que se salga de ese rol. Yo creo que se pudieron haber querellado otras personas, otras instituciones. El INDH tiene que estar preocupado de la garantización de los derechos humanos en Chile y no de esas materias. Habiendo dicho eso, obviamente que aquí tiene que ser investigado a fondo eh, por, por la Fiscalía todo lo, todo lo que hemos conocido de los chats con posible tráfico de influencia, pero que a todas luces es bastante sugerente de que va en esa línea, como un problema de, obviamente, en lo penal. Ahora bien, también esto pone nuevamente en la palestra la forma en que se nombran finalmente los jueces y juezas en nuestro país y que claramente está muy sometido a espacios poco transparentes, poco claros, y creo que eh, el buscar transparentar esos espacios decisionales el día de hoy tiene que ser un objetivo para el sistema político. Porque acá también, a ver, se ha hablado de muchas fórmulas, ¿no es cierto?, para el tema de la nominación. Ayer hablábamos con el ministro de Justicia, que hablaba de que se ha instalado una cultura transaccional en la generación de cargos. Sin embargo, decía, no se trata de devolver favores, como diciendo acá, no es que haya corrupción necesariamente, pero se instala, ¿no es cierto?, un tema complejo desde ese punto de vista, ¿no es cierto? Y ahí quiero preguntarle, porque se ha hablado de muchos mecanismos que existen en otras partes del mundo, ninguno es perfecto, en algunos lugares sí se politiza muchísimo el mecanismo, ni hablar en Estados Unidos, ¿no? Cuando se decide que el juez va a ser de tal sector político y luego de otro, etcétera, etcétera. Pero quiero preguntarle ahí por el rol que juega el Parlamento. ¿Usted ve posibilidades de que se avance en una conversación y una discusión que cambie el sistema de nombramientos? Yo espero que sí, yo espero que se mueva la aguja, así como los casos de financiamiento ilegal de la política cambiaron la forma de desarrollar estos procesos con los casos Sokimich y Penta, que movió la aguja, yo espero que todo esto también lo haga. Los chats de Hermosilla, estos otros que estamos conociendo y así sucesivamente. Porque claramente esto no nos puede dejar inmovilizados. Este es un tema que no se ha abordado en mucho tiempo, pero que siempre ha estado eh,
rondando las zonas de discusión. Ahora, en ese contexto, obviamente que esto es una materia que es de iniciativa del Ejecutivo y que vamos a esperar qué nos propone el gobierno a propósito de estos escándalos. Ya, diputado, estamos conversando con el diputado radical por la región de Valparaíso e integrante de la Comisión de Salud, también de Derechos Humanos, Tomás Lago Marcino. Diputado, quiero preguntarle a propósito de o sea, de estas conversaciones que dan la posibilidad de ciertas luces con respecto a la reforma a las pensiones. Marcel ayer se refería y señalaba que hay algún tipo de avance que no se descarta, que no dice que él descartaba, quiero decir, que las conversaciones estuviesen estancadas. Aseguró que en los últimos días han logrado avanzar en varios temas, pero usted que está ahí en el Parlamento, ¿se avanza, se retrocede, ve alguna luz? Bueno, efectivamente fue muy esclarecedora la entrevista de Iván Weissman por el mostrador a Mario Marcel. Yo también eh, la vi el día de ayer. Ahora bien, esta es una materia que está en el Senado. Yo creo que aquí hay un problema más político que técnico ya a esta altura o de voluntad. Un problema político electoral, que es no quererle dar a este gobierno ni una victoria. Y lo digo con todas sus luces. Yo no soy una persona, de hecho, como mismo Partido Radical, no somos el partido más pro gobierno, estamos dentro del oficialismo, pero siempre nos tratan en el último círculo de confianza, a propósito de ese término que se acuñó al principio del mismo gobierno. Estamos en el último círculo, pero claramente tampoco queremos que al gobierno le vaya mal. Y en ese sentido, por supuesto que aquí vemos que la oposición no quiere entregarle ninguna victoria al gobierno, así como en su momento estuvieron los votos suficientes para aprobarle al expresidente Piñera, que en paz descanse, la PGU, que fue un gran avance. Yo espero que los votos estén para aprobar un proyecto de reforma de pensiones a este gobierno, independiente que no sea efectivamente el que nos gustaría o el que estaría más en tono con una visión de mundo más cercana al progresismo. Yo espero que los votos estén para avanzar. Y eso va a depender de un espacio legislativo en el cual yo no participo, porque yo soy diputado y Ujú. recordemos que este proyecto Exacto, está pasó en al el Senado. Senado De como un acuerdo. proyecto de ley Sí, más bien vacío, de hecho, porque muchos elementos muy relevantes, entre ellos el guarismo del 3-3, fueron sí, rechazados po. en la Cámara. Exacto. Y por lo tanto, ahora, mire, básicamente yo entiendo que usted no forma parte, por supuesto, de la Cámara Alta, pero obviamente está en el Parlamento, está ahí en las conversaciones. Entonces, solamente preguntarle, ¿usted ve en la oposición ánimo? Porque con conversaciones que nosotros hemos tenido, por ejemplo, ya la última que le puedo mencionar, el senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, respecto de destinar de este 6% adicional, 2% a un seguro de longevidad. O sea, ya se abre por lo menos una conversación distinta a este atrincheramiento del 6% todo a cuenta individual. ¿Usted ve eso mismo? ¿Lo ve más extendido en la oposición o todavía son casos aislados, digamos, de posturas aisladas? Yo diría que es más un caso aislado, porque yo creo que ha primado bastante la hipocresía en torno a decir efectivamente que se está de acuerdo en avanzar, que se está de acuerdo en llegar a acuerdos, pero finalmente en la práctica estos no concretan y no se concretan y se hace todo lo contrario por no entregarle una victoria a este gobierno. Insisto, yo no soy el más fan de este gobierno, pero creo que tampoco puede primar la lógica de lo que decía hace un tiempo un personero de RN que decía que había que estrangular a este gobierno hasta hacerlo gritar. Aquí necesitamos avanzar, así como el oficialismo estuvimos de acuerdo, estuvimos disponibles para avanzar en una ley corta de salud que salvaba en bastante medida la ISAPRE, obviamente morigerado por la victoria que significaba la modalidad de cobertura complementaria de FONASA, estuvimos disponibles. Es una cuestión que claramente no era de nuestro agrado, sino todo lo contrario, a propósito de los gusanos y lo vomitivo que era aquello, también legislar para la ISAPRE fue bastante vomitivo para algunos de nosotros. Entonces, si nosotros estuvimos de acuerdo y avanzamos y estuvimos disponibles para llegar a acuerdo en aquello, yo lo mínimo que le puedo pedir
también a la oposición es estar disponible para llegar a acuerdos y no solo de la boca para afuera, sino también de la boca para adentro, es decir, con los actos en en este tema tan relevante como es la reforma de pensiones. Y probablemente si es que no se resuelve ahora, le va a estallar al siguiente gobierno, que muy probablemente va a estar ahí la precandidata Evelyn Matei, que uno la ve bien aspectada. De hecho, yo creo que ella debería jugar un rol muy relevante en tratar de disponibilizar realmente a su sector para colaborar con el gobierno, porque eso la diferenciaría bastante de Kast, de no estar en la misma línea de Kast, porque uno de repente ve en el Congreso de la oposición más alineados con Kast en su forma de actuar que con la alcaldesa Matei, que claramente es mucho más dialogante, propositiva, y que uno esperaría que ella estuviera liderando su sector para avanzar también en estas materias, si no le va a explotar en un próximo gobierno que es muy probablemente de un color distinto. Sí, diputado, cortito, cortito, porque sé que se tiene que ir. Usted dice, yo no soy fan de este gobierno. ¿Qué no le gusta de este gobierno? Bueno, yo creo que hay bastantes materias en las cuales se ha caído este gobierno, de hecho, de partida los indultos. Ayer estábamos discutiendo en la Cámara un proyecto de ley que rigidizaba los procesos de entrega de indultos a personas delincuentes y con prontuario. Eso claramente fue algo inaceptable. En segundo lugar, estar realizando la universalización del APS por decreto y no por un Perdón, proyecto ¿qué de ley, cosa? ¿Qué cosa? la ¿Qué cosa? la ¿Sí? universalización de la atención primaria de salud, que es una iniciativa que a mí en el Ok. fondo me gusta, pero que se está avanzando en ella por decreto y no a través de un proyecto de ley, que es una cuestión que yo he planteado en reiteradas ocasiones. También múltiples problemas en cuanto a la gestión, sobre todo en salud, en manejo de listas de espera. De hecho, nos hemos centrado en la última hora en la campaña de procuramiento de órganos, pero yo creo que los ojos tienen que estar más detenidos en la gestión de la campaña de invierno y la preparación de la red asistencial, que es un tema que a mi luz, es mucho más crítico que el que hemos estado discutiendo en la última hora referente a salud. Ya pues, diputado, ahora sí que lo Tiene dejo una porque lista sé que se bastante tiene que... larga Sí, que no pues ahí me venía hizo... preparado. Y está muy bien, pues así son las entrevistas. Tomás Lago Marcino, diputado radical por la región de Valparaíso, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, que esté muy bien. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Nos vamos a ir al corte y al regreso, como todos los miércoles, vamos a estar conversando con el editor del newsletter El Semanal, del Mostrador Semanal, Iván Weissman, todo lo que tienes que saber sobre la reunión de política monetaria, el informe de política monetaria, la inflación, crecimiento, oye, el alza de las tarifas de la electricidad que tiene a todo el mundo preocupado. ¿Qué va a pasar? Esto se aplica a partir del 1 de julio, ¿cómo va a empujar o no la inflación? Bueno, de eso y más al regreso. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.